Ay, también es empresario cervecero, cantador, conocedor. Te agradecemos mucho la ponencia. Creo que eso es un tema que tiene relevancia. El mismo autor me decía que ya está dado, yo creo que sí, está pegando durísimo el dengue. Somos el tercer estado a nivel nacional en incidencia. El grupo que más le pegas a los chamacos, pues bueno, yo creo que es un tema siempre pertinente revisar cualquier tema, pero este especialmente. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la amable presentación, por la invitación. ¿Sí se escucha bien? ¿Me escucho bien? Siento raro con esto, pero bueno. Está larga, voy a tratar de ser conciso. Supe que había, pues obviamente, pediatras con toda la experiencia del mundo, pero también médicos en formación, entonces quise combinar para los escenarios y los presentes, ¿no? Entonces, voy a empezar con una reflexión y no sé si todos conocen al Buda poniendo su mano derecha sobre su izquierda. Todos hemos visto a esta figura icónica de un Buda y realmente el significado de poner la mano encima de la otra, derecha sobre la izquierda, es que tenemos que siempre tener sabiduría ante la compasión. Y una parábola rapidísima al respecto es que había un caminante, iba en un pasaje, encontró un pescado que estaba ahí tratando de sobrevivir, estaba en medio del camino y no sabía qué hacer. Le quedaba más cerca regresarse a donde estaba el pescado o ir rápidamente al otro pueblo. Decidió irse rápidamente al otro pueblo, llegó y había una especie de fuente donde había otros pescados, lo dejó ahí y sobrevivió. Se sintió muy feliz porque había hecho un bien, había hecho un acto compasivo y se fue. Pasó por el mismo camino en un mes y toda la gente lo empezó a murmurar y le empezaba a decir groserías, le aventaban piedras y él no entendía por qué lo estaban atacando. Entonces alguien se acerca y le dice: oye, tú trajiste un pez a nuestro estanque donde nosotros vivíamos de estos peces, pero tu pez se comía a todos nuestros peces y no tuvimos que comer. Y entonces la parábola o la moraleja es: está bien hacer el bien, pero siempre con sabiduría, ¿no? Y lo mismo pasa con dengue. Todos queremos ayudar, somos médicos, queremos ayudar a todos, por eso nos metimos en esto, pero hay que saber ayudar, ¿ok? Todos estos datos estadísticos, me voy rapidísimo, ya sabemos que es un problema de salud pública, sabemos que hay millones de casos anualmente, ya ven ahí la distribución, más de 128 países en riesgo, entonces las Américas pues no se queda atrás, siempre va a ser un lugar importante en muchas enfermedades infectocontagiosas, las Américas, y esto nada más lo puse como referencia para que vean cómo podemos nosotros poder apreciar las enfermedades desatendidas, que así se llama por la OMS o OPS. Se tiene que ver la relación en cuánta población en riesgo está de infección, y aquí tenemos un cuadro comparativo, podemos ver paludismo, Chagas, leishmania, etcétera, pero vean, dengue, pues tiene muchas personas en población. Afortunadamente, no es tanta la gente afectada, vaya, me dijeron que por acá, ya en cuanto a letalidad, pero aquí vale la pena nada más ver cuánta es la gente que está en riesgo de infectarse de dengue. Sabemos que esta zona tropical y subtropical es lo más frecuente. Nosotros nos podemos meter al Dengue Map. Lo hice el viernes y vean estos actualmente todos los países que tienen una alta prevalencia e incidencia de dengue y un foco rojo, por supuesto, México está coloreado todo el país de que está presente el dengue. Ustedes pueden también, ahorita como hay estudiantes, pueden entrar a esta plataforma de la OPS que se llama PLISA y pueden buscar cualquier dato estadístico. Son pues muy apegados a la realidad. Aquí vemos estos datos, esta serie de años en cuanto al dengue en las Américas y vemos cómo se ha comportado de manera muy irregular. Ahí de repente algunos años de control, que yo creo que hubo quizás más un subregistro que control y después pues nuevos casos como el 2022 y 2023. Vean cómo ha evolucionado el dengue en las Américas con el paso de las décadas. Y de eso que nos estamos quedando cortos en el 2013, pero vean cómo se ha distribuido esta enfermedad por muchos países. Y esto es muy importante porque es la comparativa entre 2022 y 2023 de nuestro país. En la semana epidemiológica que estamos actualmente, o que estamos muy cercanos, que estamos pasando en la 33, vean cómo los casos del 2022 de dengue con signos de alarma y dengue grave, 910 versus los 2,000 que tenemos actualmente en este 2023. ¿Eso qué quiere decir?
y si podemos ver la gráfica, también podemos cómo pues va para arriba y no se ve que vaya a haber algún descenso en las próximas semanas. Entonces, fácilmente en unas semanas, 2 semanas, vamos a tener más casos que en todo el 2022. Y los estados más implicados, pues obviamente es nuestro estado, como bien lo decía el doctor Baltasar, y pues otros más que pueden leer ahí, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz. Ahora, los serotipos circulantes también es una cosa nueva de este año. Nosotros habitualmente tenemos serotipo 1 y 2, que es lo más frecuente, pero vean cómo ha cambiado en este 2023 con la introducción del serotipo 3, el cual hacía bastante tiempo que no circulaba de manera regular en nuestro país. Y actualmente está en el segundo lugar de los que más circulan, y esto pues es algo nuevo. Cada vez que se introduce un nuevo serotipo a una población, hay cambios epidemiológicos, por supuesto, pero también hay cambios clínicos donde los hospederos no están acostumbrados a la convivencia o el sistema inmunológico con este tipo de nuevos serotipos. Hablando ya a nivel estatal, pues obviamente los lugares que están más, con más población, pues van a tener más dengue. Se da por entendido que Cuernavaca entonces es de los municipios que más. Y aquí podemos ver la comparativa que les decía 2022 con 2023 sobre los serotipos, ¿no? Entonces, en el 2022, ningún serotipo 3 reportado y actualmente pues tenemos bastantes. Estos son los municipios que les mencionaba, siempre pues los más poblados van a ser los que tengan más casos. Y el muestreo, todos estos son datos de la Secretaría de Salud de aquí de Morelos. El muestreo pues tiene una positividad del 50%, es decir, casi de 2 pacientes, 1 está saliendo positivo. Se acabaron las muestras, de hecho nosotros nos mandaron un oficio, es decir, ya no manden porque ya no tenemos reactivos para PCR, y el problema es que se hace un triplex, el triplex testea pues Zika, chikungunya y dengue, entonces se acabó ese y estuvimos varias semanas que de hecho ya no hay específicamente, lo que se van a hacer como muestras nada más como tipo botón para ver la representatividad que tenemos actualmente, pero ya no tenemos PCRs para estar tomando a todos los pacientes. Y el muestreo, un muestreo de 33% es un buen muestreo a nivel estadístico. Aquí tenemos también pues la cantidad de casos, más de 2,000 casos que se han estimado, y de esos 814 confirmados. Fíjense, nada más en la semana 33 epidemiológica, que creo que son bastantes. Y esto es por la jurisdicción, pues la 1, donde estamos involucrados nosotros como Cuernavaca, y la distribución en cuanto a los escenarios clínicos, vean que es, afortunadamente, el dengue grave ha sido el 4%, lo que más causa ha habido dengue con signos de alarma, en el primer lugar. Y pues, si tú vives en Cuernavaca, eres pediatra, pues te interesa porque adivinen que la mayor población que está afectada en este momento son pediátricos, de 10 a 14 años, y esto también es raro o nuevo porque sabemos que habitualmente afecta más a personas mayores, el dengue, por el sistema inmunológico. Y en este año, pues esto ha sido lo más representativo. Las instituciones que más han documentado casos, pues la Secretaría de Salud, el IMSS, y bueno, de ahí pues otras. Entonces, es un mosquito que todos sabemos que es doméstico, vive cerca de las casas y utiliza cualquier repelente para pues tener su ciclo vital, que ahorita lo vamos a ver. Todos conocemos que pues es un huevecillo, ¿no? Va a tener una fase de huevo. Esa fase pues va a utilizar los recipientes y se va a pegar de manera como resistol prácticamente a las paredes de las cubetas o de lo que él pueda tener ahí a su disposición, y ahí puede sobrevivir mucho tiempo. Es muy difícil quitarlo cuando ya pasa mucho tiempo, y después, aquí lo podemos ver, esta es una imagen de los huevecillos, y aquí se pegan a los recipientes. ¿Por qué? Porque deben estar, como pueden ver ahí, por encimita de la superficie, es donde habitualmente ellos utilizan. La fase larvaria, pues es prácticamente acuática, se transforma en pupa en 5 días, y después entra en 2 o 3 días, ya se puede convertir prácticamente la pupa en un mosquito adulto. Y un mosquito adulto, pues lo que va a hacer, pues es salir de la pupa y pues va a ir a picar, ¿no? Hacer lo que tiene que hacer. No es malo, simplemente tiene esa señalización en su vida de que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, aproximadamente 7-10 días es lo que va a tardar todo esto que les acabo de decir. Y pues, los mosquitos hembras, pues no quiero decir que las mujeres siempre son las malas del cuento, pero en este caso sí lo son. Recordarán que necesitan este grupo M para poder alimentar a sus crías. Por eso justamente tienen esta afinidad con la sangre.
y pues también incluso pueden transmitir una vez que un mosco hembra está infectado, por esta transmisión oval puede transmitir a sus descendientes. La hembra puede infectar hasta 300 personas y pues vive aproximadamente un mes, ¿no? Pone huevecillos cada 3 días, tiene un radio de vuelo de 40-60 metros, por eso a veces ni los vemos, ¿no? Y tiene máximo un diámetro de radio desde 800 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que el dengue, el mosquito no vuela y atraviesa los continentes, no pasa de un país a otro país, es el humano quien lleva la enfermedad a otros países. Las horas de picadura pueden ser al atardecer y al anochecer. La altura lo pueden limitar, aunque esto ya queda como casi como las cosas clásicas que nosotros siempre leemos de dengue, porque con el cambio climático esto ha cambiado, ya no es tan cierto que la altura o las temperaturas extremas puedan afectar su desarrollo. No sé si ustedes siempre preguntaban, ¿por qué me pica más a mí que a otras personas? ¿No? Así, ¿por qué me pica? Y a ti no te hace nada. Yo salgo y en 2 minutos ya me picaron 50 moscos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con muchas condiciones que se han estudiado, que tienen que ver con el ambiente, el microambiente y principalmente en el hospedero. El dengue se va a clasificar el mosquito en los zoofílicos, que van a tener una predilección por el octenol, y en los antrofílicos, que van a tener, de hecho los moscos tienen receptores para CO2 y para el calor, por eso buscan la parte cercana de la cara, porque estamos exhalando el CO2 y por eso nos zumban en el oído. Y también otros ácidos como el ácido láctico también puede contribuir a mayor afinidad para el piquete, y el ácido carboxílico también. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra dengue? Pues sabemos que es un vocablo que lo utilizaban los esclavos africanos, que prácticamente quiere decir que es un ataque de calambres, que pues, obviamente en el pensamiento religioso mágico, pues provocado por malos espíritus, y ese dengue se introdujo pues en las Américas en ese año que están ustedes pudiendo leer, y el primer caso documentado fue por este médico Benjamin Rush hace mucho tiempo. El dengue va a tener entonces pues diferentes ciclos, un ciclo de incubación extrínseca, es decir, dentro del mosquito, que es el vector, donde puede permanecer infectado toda su vida, pero no le va a pasar nada al mosco, y aquí podemos leer que va a replicarse pues, en diferentes sitios, principalmente las glándulas salivales, que es donde justamente después de la picadura transmite la infección. Y esa saliva, por cierto, es la que nos da comezón cuando nos pica, provoca un prurito. Va a tener entonces esta incubación extrínseca en el mosquito, que puede durar de 8 a 12 días, y después ya el mosquito puede estar listo para transmitir el dengue ya en una incubación extrínseca, ¿no? Ya en un humano, para que pues, pueda también empezar y transmitir la enfermedad. Entonces el ciclo vital pues no tiene mucho chiste, nada más recordar que tiene estas incubaciones extrínsecas y intrínsecas, y esto sí es importante recordarlo en la clínica, que tras la aparición de los primeros síntomas, uno puede, si va un mosquito y te pica, puede ir y picar a otra persona y contagiarlo. Esto principalmente en la fase febril, que puede ser los primeros días. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para que podamos tener esas estrategias que parecen como muy arcaicas, pero siguen siendo muy efectivas, como el uso de pabellones. Desafortunadamente, pues no hay como en el presupuesto de los hospitales que se tengan a la mano. Nosotros tenemos que pedirle al familiar que lo compre y obviamente pues se lo llevan, ¿no? Para cuando ya se vaya el paciente, pero ha sido de las estrategias que tienen muchos años y ha sido la que resulta muy efectiva. El agente, pues es un virus, sabemos que pertenece a la familia de los clavivirus. Aquí les puse unos ejemplos de algunos conocidos por ustedes, como el virus de la fiebre amarilla y otros más que pues no nos tocan en nuestra región saber que existen para platicar con el tío borracho en Navidad, pero pues nada más. Los virus van a ser 1, 2, 3 y 4, y eso quiere decir que nos vamos a enfermar o infectar del dengue 4 veces en nuestra vida. Va a tener proteínas estructurales, y una de ellas es eso, que cuando ustedes vean que dice NS, quiere decir no estructural, y que nos va a servir mucho para el diagnóstico, que voy a hablar más adelante. Entonces, si es un virus pequeño, 50 nanómetros, tiene una cadena de RNA de probabilidad positiva, simple, y voy a detener un poco con esto, que es la fisiopatogenia, de qué es lo que sucede, por qué a un paciente le va más mal que a otro. Entonces,
tenemos una primera infección, una primoinfección. Aquí tenemos el ejemplo de un serotipo 1, que es el que más se ha visto implicado en los procesos de autoinmunidad. Y este serotipo 1 va a desencadenar la llegada de unos anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. El problema son los no neutralizantes, que son los que pueden ver ahí como amarillitos, y pues no van a hacer nada. En ese momento puede haber una como protección cruzada con otros serotipos de manera transitoria, porque comparten proteínas estructurales y dura transitoriamente, dura unas semanas, unos meses, pero pues no es duradera. Después va a haber una segunda infección y estos anticuerpos no neutralizantes pues no van a hacer su trabajo como debieran. Y aquí tenemos el ejemplo del serotipo 2, que vemos que se está formando este complejo famoso, que es el complejo de los anticuerpos y el virus, ¿no? Ahora, este complejo anticuerpo heterólogo del virus, pues va a ser lo que va a desencadenar la llegada a muchas células mononucleares y que las van a utilizar justamente para su replicación en ellas. Y estos monocitos que están infectados pues van a liberar mediadores vasoactivos, que son los responsables del incremento de la vascularidad, también de las manifestaciones hemorrágicas, y por eso podemos entender que el paciente pueda tener hipotensión, que pueda tener rash, que pueda tener efusiones, y el serotipo que más se ha implicado en este fenómeno inmunológico es el serotipo 2. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que normalmente, cómo estaría nuestro volumen intravascular? Pues tendríamos 25% de plasma y el 75% a nivel intersticial, pero cuando un paciente tiene dengue, vean cómo disminuye ese volumen intraplasmático o intravascular hasta el 10%, y esto explica entonces la hipotensión que puede tener el paciente. Hay una fuga a otro espacio, el 90% ahora es en el intersticial, y por eso vemos efusiones a nivel del corazón, del pulmón y de otros sitios. Ahora, esta fisiopatogenia es complicada. Lo único que quiero resaltar aquí es que el dengue va a producir, a través de la infección de estas células mononucleares y su replicación dentro de ellas o en algunos otros sitios, como las células de Langerhans o los macrófagos esplénicos, va a producir que existan reacciones cruzadas con muchas cosas, y esas reacciones cruzadas principalmente pueden ser con las plaquetas, que lo va a llevar a una disfunción a nivel endotelial o una disfunción también en la coagulación. Puede afectar entonces el endotelio, puede afectar el hígado, los hepatocitos, los macrófagos tisulares, la médula ósea, y a través de la afección de diferentes partes de ellos puede provocar apoptosis, necrosis hepática con una disfunción o fracaso hepático y la supresión de la hematopoiesis. Y esto también explica cómo no se producen suficientes plaquetas y otras se destruyen. Y obviamente la iniciación de mediadores vasoactivos a través de las citoquinas proinflamatorias, como pueden leer ahí, que son por excelencia 1, 2, 6, 8, la 10, el factor de necrosis tumoral, el alfa, interferón gamma, entre otras. Y esta teoría de por qué a un paciente le va más mal que a otro, pues está desde 1970, como pueden leer, está elaborada por un personaje que se llama Halsted, y pues prácticamente se ha llamado el pecado antigénico original. Esto hasta la fecha pues sigue siendo lo que nos explique por qué un paciente acaba chocado y otro paciente no. Ahora, a nivel histopatológico, no existe una imagen patognomónica, pero sí estos cuerpos de Consilman, que habitualmente son hepatocitos que fueron infectados por el virus del dengue y que fueron engullidos por célula de Kupffer. Esto es muy común que lo reporte en piezas ya histopatológicas. Sin embargo, en pacientes que han fallecido pueden reportarse la presencia de virus en muchos otros sitios, como podemos ver ahí en las autopsias. Se pueden encontrar antígenos del virus de dengue, hígado vaso, riñón, médula ósea, etc. Entonces, el dengue va a utilizar muchas células de la defensa para su replicación y por eso evade el sistema inmunológico y es muy difícil poderlo limitar. Ahora, la definición operacional, pues en este momento tenemos un alto número de casos, pues está de más decir que sea un lugar endémico. Pues, obviamente Morelos es un lugar endémico, simplemente lo que tenemos que tener más atención son en los datos de alarma y recordar que pues nosotros tenemos nuestra guía de práctica clínica del 2009, después hubo una actualización en el 2016 y vale la pena mencionar que
Antes, seguramente ustedes recordarán que existía una clasificación que era fiebre por dengue, dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue. ¿Qué pasaba con esa clasificación? Tenía unos bemoles muy significativos en el sentido de que necesitabas tener al paciente prácticamente desangrándose para poder decir, mira, tiene dengue y está grave, ¿no? Entonces no ponía sobre alerta en las etapas iniciales de donde el paciente se está complicando. Entonces, a través de un consenso de expertos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar estas definiciones, no nos han ayudado para nada y los pacientes se nos están muriendo todos, ¿no? Y pues justamente en el 2009 hubo una reclasificación que es la que continúa hasta la actualidad, muy fácil de entender y que ha mejorado, y hay estudios que han demostrado que ha mejorado la morimortalidad, que es la que conocemos, dengue grave y el dengue con datos de alarma o sin datos de alarma. Y esta es la clasificación. Ahora, hay que recordar que los dengue sin signos de alarma, pues puede ser cualquier paciente que tenga los síntomas clásicos del dengue, ¿no? Como pueden leer ahí. La prueba de algunas pruebas, como la leucopenia, pues vaya, no es necesario hacerlo porque la clínica es más que suficiente, pero sin embargo, vale la pena mencionar que los cambios hematológicos es lo más rápido, la leucopenia, por arriba de la trombocitopenia. El dengue con signos de alarma, pueden ver pues que ya son lo que nosotros tenemos que tener fina atención, y esto han demostrado que el dolor abdominal es de lo más representativo. ¿Por qué el dolor abdominal? Es una pregunta clásica para residente. ¿Por qué el dolor abdominal es un dato de alarma? Pues el dengue, cuando está evolucionando a choque, va a redistribuir la circulación como cualquier paciente chocado, entonces va a mandar la sangre a órganos vitales como el cerebro y el corazón, y el intestino pues se va a ver afectado por esta circulación y por supuesto que va a provocar dolor, aparte de que puede tener hepatitis reactiva, pancreatitis y otras cosas más a nivel abdominal, como ascitis. Entonces, el dolor abdominal tiene que ser progresivo, tienes que poder preguntarle al paciente cómo le duele. Acuérdense que nosotros como pediatras tenemos la escala visual, que pues podemos ponerle caritas a los niños que no pueden hablar y que la mamá nos diga cuál es la carita que está presentando este niño. Una carita de 7 para arriba, 7, 8, 9, 10, es un dolor considerable. Y la escala numérica del dolor en pacientes que ya pueden hablar, pues obviamente aquel que te diga que tiene igual 7 para arriba, tienes que explicarlo, como todos ustedes saben hacerlo. El 1 es un dolor que te deja hacer actividades normales, el 10 es el dolor más feo que has tenido en tu vida. Solamente a través de esa escala objetiva podemos, en verdad, saber la evolución del dolor abdominal. Otros datos ahí que ustedes pueden leer es el vómito incoercible, la ascitis, los sangrados, la hepatomegalia. Recordar que en pacientes lactantes la hepatomegalia de 2 centímetros puede ser normal. Y el aumento del hematocrito, pues obviamente si lo estás ya monitorizando con biometrías. El dengue grave, pues un paciente que llega francamente chocado, es un paciente que tiene todos los datos de choque y que pues corre su vida a riesgo. Ahora, los grupos de intervención también se han clasificado por la OMS-OPS en diferentes grupos, A, B1, B2 y C. El A, pues son pacientes que realmente no tienen ninguna comorbilidad, son previamente sanos y pues hay que tratarlo de nivel primario y vigilarlos simplemente. El grupo B1 puede ver que aquí están implicados los pediátricos con menores de 1 año, embarazadas, personas de mayor edad que tienen comorbilidades. Y una cosa que también es común en pediatría es que tenemos que ver si los papás son adolescentes, si no nos están entendiendo, si viven muy lejos de un centro de atención médica, que les vaya a costar ir rápido si está sangrando un paciente o el dolor abdominal aumentó. Entonces, todas esas cosas que nosotros como pediatras siempre tenemos que ver, que son los factores de mal pronóstico. El grupo B2, pues son ya todos los datos que acabo de mencionar con signos de alarma, no hay ningún cambio, y el grupo C también es el paciente que llega chocado y que requiere una unidad de cuidados intensivos. Ahora, las fases del dengue, pues sabemos que son estas típicamente la incubación, que podemos ver que puede tener un promedio de 1 semana, la fase febril, que puede también tener un promedio de 1 semana, la fase crítica de 1 a 2 días y la fase de recuperación de 3 a 5 días. En la línea del tiempo pueden ver que en la fase febril es donde existe mayor viremia y eso es útil saberlo al momento de que hagamos el diagnóstico. Este es un cuadro clásico que ustedes lo conocen perfectamente. Siempre que vean, estudiemos las manifestaciones clínicas, pues podemos recordar concomitantemente cómo va evolucionando la fiebre. Voy a entrar en más detalle más adelante.
y pues los eventos clínicamente potenciales en la fase crítica, que es la baja de plaquetas, el aumento de hematocrito, y a nivel de diagnóstico, cómo empiezan a elevarse las inmunoglobulinas por ahí del 5º día. Ahora, el problema clínico que representa estas fases es que la fase febril a nivel pediátrico pues confiere una fiebre de alto grado, que es de 39.5, 40 grados, confiere deshidratación per se. Entonces, también acuérdense que niños menores de 6 años pueden tener crisis convulsivas febriles, y la fase crítica, pues eso nos va a tener el gran riesgo de la síndrome de extravasación, es decir, una fuga a otros espacios, las hemorragias graves, y a graves, acuérdense que no es la epistaxis que se controla en 5 minutos. Una hemorragia grave es una melena, una hematemesis, ¿sí? O ya cambios neurológicos que nos sugieran que está sangrando el sistema nervioso central. La recuperación, pues en la fase, si tú no calculaste bien los líquidos, aquí el problema va a ser la hipervolemia y tienes que lidiar con eso. Y pues, ¿qué tenemos que ver a nivel clínico en la fase febril? Pues muchos pacientes van a tener imágenes como las que están viendo, van a tener los labios cuarteados, van a tener las mejillas ahí hiperémicas chapeadas, y pues a veces nos pueden confundir con otras manifestaciones, y más cuando no estamos en la época tan alta de dengue. Entonces tenemos que hacer como una buena escoleta para saber diagnósticos diferenciales. Aquí está la curva febril, que es llamada en silla de montar. Como pueden ver, pues las primeras días es de alto grado, y después va descendiendo, y después vuelve a ascender como semejante a una silla de montar de caballo. Y esto que estoy señalando aquí es la prueba de torniquete, que ya está en desuso. Las guías actualizadas pues no lo recomiendan. Sin embargo, pues nos sirve para saber si hay fragilidad capilar. La forma de poder obtenerla es que tú vas a sumar la presión sistólica con la diastólica, las sumas, la divides entre 2, y esa cifra es lo que vas a subir, a inflar el baumanómetro, y lo vas a dejar 5 minutos en lo que te haya dado, y después retiras y vas a ver ahí todas las petequias que tenga en esa zona. Esta plataforma de las Américas pues nos ha arrojado que los principales signos y síntomas son los que ustedes están viendo: fiebre, cefalea, mialgias y artralgias, y esto estamos hablando de síntomas generales, no datos de alarma, para que siempre lo tengan en cuenta. Es decir, un paciente sin fiebre difícilmente va a tener dengue. Y aquí tenemos algunas imágenes. Este paciente es un paciente que conocemos del niño morelense, es oncológico, y lo quise poner porque pues él llegó por una neutropenia febril, y sabemos que los pacientes oncológicos pues van a tener bajas las plaquetas por la quimioterapia, van a tener fiebre por la quimioterapia, y lo que nos llamaba la atención es que tenía esa inyección conjuntival bilateral, vulvar, no purulenta, y pues eso nunca lo había presentado. Entonces ahí empezamos a sospechar que probablemente tenía dengue y salió positivo. El otro paciente, pues lo que podemos ver es la lengua seca, la queilosis. Aquí podemos ver algunas imágenes del discreto exantema petequial. Este pacientito estuvo con un dengue prolongado, hizo un hepatosplenomegalia, nos costó trabajo porque estaba febril, pensamos que tenía otra cosa. Y pues este es las imágenes clásicas del Mar Rojo con islas blancas. Y aquí podemos ver algunas petequias en algunos otros pacientes. Ahora, ¿cuál es el problema de la fase febril tardía? Pues que a veces puede confundirte, porque no puedes seguir teniendo fiebre, no es dengue, entonces es otra cosa, ¿no? Entonces puedes pensar que es una gastroenteritis si le duele el abdomen. Si le haces un examen general de orina y te sale con hematuria, puedes pensar que tiene una pielonefritis, una IBU. Si está con vómito hemático, puedes pensar que tiene leptospirosis, rickettsiosis. Si tiene estrés respiratorio sin fiebre, puedes pensar que tiene asma, o el dolor abdominal severo, colecistitis o incluso apendicitis, o en las hepatitis elevadas, pues puedes pensar que tiene una hepatitis viral del virus hepatotropo, sino una hepatitis reactiva. La fase crítica, pues es la fase más importante, la fase de efervescencia, es decir, ya no hay fiebre, la gente se confía y pues piensa que ya va mejorando, y es todo lo contrario, ¿no? Aquí podemos observar todos los datos de alarma que he mencionado, principalmente pues el dolor abdominal, las infusiones, cambios neurológicos y pues el crecimiento del hígado y los sangrados, ¿no? Y en la fase de recuperación, pues ya vamos a ver estos exantemas que les puse el ejemplo, principalmente el de máculo-papular confluente, que es el de Mar Rojos con islas blancas, y que por cierto es muy pruriginoso. Entonces, estas son las guías o como infografía de la CDC, donde puedes estadificar los grupos de tratamiento, el ambulatorio, el que requiere un hospital, el que requiere una terapia intensiva. No tiene mayor chiste. Y vamos a ver rápidamente unos casos clínicos. Aquí tenemos Isabela. Ella viene de Estado de México, que ya de entrada sabemos que en Estado de México a lo mejor no hay tanto dengue por la temperatura, y tiene un distractor que dice que le picó una garrapata. Si le picó una garrapata, ¿qué podríamos pensar que podría tener?
Rickettsia, bien. Enfermedad de Lyme, perfecto, sí. Entonces llegó por fiebre, como pueden ver, cefalea, fatiga, y tenía un exantema que parecía como una quemadura de sol, ¿no? En el tronco, en la cara, y tenía eritema en el rostro y en los labios, en las mejillas. Y ahí podemos ver los signos vitales en el monitor, pues, y también decía que pues, no le duele, que se sentía mal, que le dolían los ojos cuando los movía, ¿no? Y eso ya te va dando como ciertos datos, pues te duelen los ojos, puede ser dengue. Aquí el doctor Chapatín fue a revisarla, ¿no? Esa es como una prueba, a ver si conocen a todos los doctores que van saliendo, ¿ok? Entonces, la exposición, sabemos que puede ser que haya diagnósticos diferenciales, hay que considerarlo siempre, y si tenemos una fase febril, pues si le revisamos la faringe va a estar hiperémica, pero eso no quiere decir que tenga estreptococo. Acuérdense que tiene que tener ahí unas placas blanquecinas. Y la fase eritematosa, acuérdense que nos puede también ser común el signo de la bofetada de la quinta enfermedad de parvovirus B19. Ahora, ella pues dice a la exploración, aquí está otro doctor, no precisamente médico, luce fatigada, pero no está tóxica. La garganta se ven ahí estas lesiones que pueden leer, la piel con un exantema rosado, no pruriginoso, y el abdomen sin dolor, le dolían los gemelos nada más, y podemos ver aquí pues un poquito la hiperemia y los labios enrojecidos. Estos son sus vitales, tenía esa temperatura, y pues prácticamente, según yo, están normales. Tomó una biometría quizás de manera muy temprana, y pues prácticamente salió bien, y la prueba de estreptococo, porque pues como estaba en Estados Unidos, pues ya le dejó caer toda la ciencia, ¿no? Ahora, ¿cuál de los siguientes diagnósticos debes tener como diagnósticos diferenciales, ¿no? Y los he mencionado algunos. Signo de la bofetada, parvovirus B19, faringitis por otras causas, lengua saburral o lengua fresa blanca, pues sí puede ser estreptococo, lengua en fresa roja, estreptococo, Kawasaki, líneas de Pastia, estreptococo, piógenes, exantemas que pueden involucrar palmas y plantas. Acuérdense que esto pueden ser por Rickettsia, pueden ser por leptospira, no así por dengue. El exantema en encaje, que puede ser también por parvovirus B19, la eritema en el área genital, que puede ser por Kawasaki, eritema en palmas, que puede ser por Kawasaki, descamación de leche unguial, que puede ser por estreptococo y también por Kawasaki, reacción de la vacuna BCG, que puede ser por Kawasaki, y eritema perianal, que puede ser por Kawasaki. Esta niña, de hecho, tenía Kawasaki. ¿Qué pasa entonces? Pues fue enviada con el diagnóstico de probable viremia, un virus inespecífico, le hicieron la prueba rápida de estreptococo, salió negativa, la citaron a la consulta con títulos de antiestreptolicinas, y pues, ¿qué tienes que avisarle al familiar? Pues los datos de deshidratación, principalmente, cuando tenemos la fase febril. Entonces, tienes que decirle cuáles son los datos de deshidratación y otros datos de alerta, cambios de estado mental, y que si no mejora, en 48 horas regrese. ¿Por qué 48 horas? Porque una enfermedad viral, inespecífica, leve, en 48 horas debe mejorar. Sin embargo, vean que regresa a las 24 horas por empeoramiento de los síntomas, dice que le duele la cabeza, la fiebre sigue todavía, ha tenido el dolor generalizado, le han dado ibuprofeno y no mejora, y pues ya no come mucho, y pues ahí van otras doctoras, ¿no?, famosas también a revisarla, y encuentran estos vitales. A la exploración, pues tenía los labios secos, no estaban cuarteados, y todo lo que pueden leer ahí que prácticamente es normal, el exantema maculopapular, neurológicamente bien, y pues debió mejorar a las 48 horas, ¿no? Entonces, no sé qué opina la doctora Juguetes, pero pues hay que pensar en otras cosas. Entonces, tiene una enfermedad febril exantemática y ha persistido febril por 3 días y no ha mejorado con el uso de AINES. A ver, ¿quién lo conoce? Un punto extra, ¿quién lo conoce? Cándido Pérez, bien. Especialista en mujeres, bien. ¿Cuál es el abordaje de todo esto? ¿Qué le dan? ¿Qué le piden? ¿Qué le dan? A ver, por ahí BH. Bien. Líquidos intravenosos, está deshidratada, ¿no? Por ahí alguien escuché ego. Escuché un ego. Paracetamol. ¿Por qué no ibuprofeno? ¿No es mejor el Motrin? ¿No baja más rápido la fiebre? ¿No? ¿Por qué no damos AINES diferentes a paracetamol en dengue? ¿Por qué no damos naproxeno, ibuprofeno? ¿Por qué más bien no deberíamos darlo?
Pues sería con ácido acetil salicílico también, claro, pero generalmente los otros, como ibuprofeno, acuérdense que un gran efecto secundario es la irritación a nivel de la mucosa gastrointestinal, y si el paciente tiene fragilidad capilar y trombocitopenia, puede sangrar fácilmente. Entonces, no se recomienda ninguno que no sea paracetamol. Y el Lego, pues si no tiene síntomas urinarios, no tiene caso tomarlo, no lo tomen, por favor. Y pues hay que dar líquidos intravenosos, ¿no? Y paracetamol. Y esto para los residentes, si hay residentes, para estudiantes, pues es como muy fácil de, cuando haces tienes que aprender tus pendientes. Acá esta es los leucos, la hemoglobina, el hematocrito y las plaquetas, ¿no? Sodio, potasio, el cloro, el dióxido de carbono, el BUN, la creatinina y la glucosa. Y así te la pasas rapidísimo en el pase de visita. Bien, entonces estos son los vitales, tiene ahí sus enzimas hepáticas y pues dice que se siente mejor con la hidratación IV y pues dice que prácticamente le deciden darla de alta con datos de alarma, ¿no? Si podemos ver, ya tiene leucopenia. Sin embargo, después de su egreso, otra vez, ¿no? Después de su egreso, reingresa otra vez la pobre, dice que ya tiene más fatiga, duerme más, ya tuvo epistaxis, ya tiene dolor abdominal, ahora sí, ya tuvo náusea, vómito, calambres en los gemelos, pero ya no tiene fiebre. ¿Qué estará pasando con Isabela? Ya no tiene fiebre, entonces está entrando a una fase crítica, ¿no? Hay una efervescencia. Y pues ahí está el doctor House, que nos puede ayudar, ¿no? Por supuesto. Y vean que están los vitales, ¿y qué les llama la atención de los vitales? Claro, tiene taquicardia sin fiebre, ¿no? Eso ya es algo que te llama la atención. Y también, otra cosa más, la TA, doctor Ramos, claro, hay un acortamiento de la TA, ¿no? O sea, pase aquí, doctor, mejor usted ya de la... Excelente. Pues sí, efectivamente. Entonces, a la exploración Dulce, que está pues alerta, pero se ve cansada, sigue con la mucosa seca, a pesar de que no tiene fiebre, ¿no? Y tiene un llenado pues, de 3 segundos, ahí limítrofe, y el abdomen pues no tiene datos de irritación. Entonces, nosotros en pediatría siempre tenemos que ver el grupo etario para ver qué le corresponde. Y esto es muy importante, que ya bien lo mencionó el doctor Ramos, está teniendo un choque compensado. Esta es la fineza, y creo que es una parte muy importante que tenemos que detenernos todos, es la fineza diagnóstica. Si tu paciente ves que se va estrechando la presión sistólica con la diastólica, el paciente está entrando a un estado de choque. Pueden ver que en las fases iniciales empiezan las dos presiones de manera, pues digamos, habitualmente separadas, como siempre están, y la cardíaca siempre va para arriba. En esta fase inicial se mantiene el estrechamiento normal, pero en la fase descompensada ya se cierra esta diferencia entre las presiones y se mantiene cerrada ya, pero ya va para abajo. Y un choque que ya llega a este grado, un choque descompensado, hipotensivo, difícilmente sale de él. Nuestra labor como médicos es justamente identificar a tiempo los choques. Se diagnostica deshidratación moderada y una probable infección viral, se trata con oxígenos puntas nasales, la carga, que ahorita vamos a ver un poquito sobre cómo se deben administrar, a 10 por kilo está perfecto, y pues solicita biometría hemática y bioquímica. ¿Ese quién es? Está difícil, ¿eh? Está difícil. 2 puntos para esto. Es el de el doctor de Lost. ¿No vieron la serie de Lost? Ándale. Que era neurocirujano. Ok. ¿Cómo salieron los estudios? Pues vean que tiene el hematocrito aumentado, bajaron los leucos, bajaron las plaquetas, ya se empiezan a elevar las enzimas hepáticas y está también reteniendo un poquito ahí los azuados. El CO2 lo está barriendo porque un paciente que tiene un choque va a respirar rápido, va a barrer CO2, ¿no? Va a hacer una respiración tipo Kussmaul. ¿Y en qué escenario se encuentra Isabela? Pues prácticamente en un choque compensado, como les dije. Pues hay que tener mucho cuidado porque lo que ha demostrado con el cambio de las definiciones operacionales y de la clasificación del dengue es que ha disminuido la mortalidad por abajo del 2%, siempre y cuando se identifique a tiempo el choque. Y aquí podemos ver pues, algunas clasificaciones entre qué pasaría con un paciente con circulación estable,
un paciente que tiene un choque compensado, como estábamos mencionando, y el choque hipotensivo, donde ya prácticamente no tiene chiste diagnosticarlo, es muy evidente que tiene un choque hipotensivo. Y una de las cosas curiosas es que el choque de dengue pues es hipovolémico, aunque a veces te surja como la duda y dices, oye, pero si no tiene pérdidas, no tiene diarrea, no tiene vómitos, pero acuérdense que está extravasando, entonces está perdiendo volemia intravascular, ¿ok? Y pues este estudio de DENCO es un estudio que ha reunido más de 200 estudios, que más de 2,000 pacientes, y de todos ellos pues se concluyó que justamente los pacientes que requerían hospitalización es lo que tenían esto que he mencionado bastante, que es los datos de alarma, y entre ellos el dolor abdominal principalmente. Ahora, pacientes que tienen embarazo, coagulopatía, pues por supuesto que también deben estar en un hospital. Y pues el abordaje de los pacientes con sospecha de dengue, pues hay que simplemente clasificarlos, en qué fase está, el estado crítico, el estado hemodinámico, está hidratado, está chocado, no está chocado, tiene factores de riesgo, alguna situación social particular, requiere hospitalizarse, sí o no, diagnósticos diferenciales que he mencionado, lo clasificas en sin signos de alarma, con signos o dengue grave. Y obviamente el que requiera hospitalizarse se debe hospitalizar para manejo intravenoso, y el que requiera terapia se va a terapia. Ahora, los pacientes sin signos de alarma, pues el manejo es ambulatorio, ya lo mencionábamos, hay que dar el paracetamol 10 a 15 miligramos por kilo, y hay que estar dando pues simplemente los signos de alarma, no hay que indicar otra cosa, ya lo mencioné. Y los pacientes que sí ya tienen el grupo B, que ya tienen los signos de alarma, ¿cómo debes actuar cuando llega a una terapia intensiva? Pues el paciente tienes que ver si tiene comorbilidad o no. Nosotros como hospital de tercer nivel de niño morelense, pues muchos pacientes tienen comorbilidades, y lo que tienes que saber es cómo está su comorbilidad y poder diferenciarlo con el estado del dengue. A veces es difícil, lo entendemos, porque hay cuestiones hematológicas o hemato-oncológicas que pueden tener los mismos datos, fiebre, sangrados, trombocitopenias, etcétera, pero tienes que poder hacer el intento de diferenciar cuál corresponde a cada cual. Las cargas iniciales es con Harman o con salina al 0.9%, o sea, 10 por kilo, y debe ser en 1 hora, y tienes que reevaluar siempre posteriormente a la carga, ¿no? Después, como pueden ver, va disminuyendo de 2 en 2 el goteo de los líquidos intravasculares. Puede ser de 5 a 7 mililitros kilo hora, después te puedes llevar a 2 a 4 horas así, después si hay mejoría puedes bajar de 3 a 5, si hay mejoría de 2 a 4, en las siguientes 24 a 48 horas. De repente vemos pacientes que los dejan de 5 a 7, pero todo el turno, ¿no? Y dices, oye, cuidado, porque lo vas a encharcar, tienes que tener cuidado con estas guías, porque son muy claras en cómo tienes que ir reduciendo el volumen. En el adulto mayor, por cierto, porque también nosotros, pues tenemos familiares, ¿no? Y ya pronto seré un adulto mayor, pues simplemente se reduce el número al 50%. La carga es a 5, no es a 10, y así nos vamos todo al 50%. Entonces, los pacientes con el choque hipovolémico, vean que el manejo pues, es más agresivo, empiezas a 20, ya es el paciente francamente chocado, y que tienes que ir disminuyendo, pero ya empiezas con una cifra más alta, 20, luego a 10, y después sigue siendo los mismos rangos, 5 a 7, 3 a 5 mililitros kilo hora, y hay que siempre estar evaluando. Aquí las primeras, a diferencia de vean que dice que es en 1 hora la carga, y no debe llamarse carga, porque la carga pasa rapidísimo, en 20 minutos, y justamente así lo manifiesta en el escenario de choque, dice 15 a 30 minutos. Así debe ser la carga. Si ustedes dicen, está paciente chocado y le pones una carga por 1 hora, pues no lo estás ayudando para nada, ¿ok? ¿Y cuándo transfundir plaquetas? Bueno, esa es la pregunta del millón. Aquí me siento presionado porque tengo a mi amiga Bailón, hematóloga, mi amiga Betty Llamas, inmunóloga, entonces espero pasar el examen. Este es un artículo de revisión del Pediatrics de 2022 que decía pues un problema viejo con nuevas intervenciones, y prácticamente lo que está poniendo este artículo de revisión es lo que ya sugería la CDC desde hace mucho tiempo, que decía no usar esteroides, no dar concentrados plaquetarios a menos que el paciente lo requiera. Vamos a ver algunos escenarios. No usar la salina a la mitad, es decir, al 0.45, y no asumas que los líquidos natriurosos son necesarios. Es decir, si tu paciente está en condiciones de ser hidratado de manera vía oral, pues puedes empezar así, ¿no? Respecto a las plaquetas, dice que no disminuyen el riesgo de hemorragia grave y que incluso podría provocar una sobrecarga de líquidos y una hospitalización prolongada por efectos adversos.
Ahora, ¿qué sí está bien con palomita de buena práctica? Pues que los pacientes tienes que decirles sus datos cuando tienen que regresar, reconocer el periodo crítico, que a lo mejor en ese momento sí valdría la pena una biometría, reconocer que aumente el hematocrito. Acuérdense que un paciente que llega con más del 20% del hematocrito que le corresponde, está hemoconcentrado, tienes que hacer la carga y después tomar una nueva biometría para ver si ya mejoró el hematocrito. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Reconocer el choque temprano y puedes utilizar también coloides como la albúmina para un choque refractario y también los concentrados eritrocitarios cuando el paciente pues, obviamente tiene ya un sangrado significativo y el paciente pues, está inestable. Ahora, esta es una publicación hindú que sabemos que allá en esos lugares, en la India, tienen mucho dengue y ellos dijeron, bueno, vamos a ver si realmente sirve la transfusión de plaquetas. Dice que no previene las hemorragias severas ni acorta el sangrado y se asocia con efectos secundarios. Otra publicación de Lancet dice que también en pacientes adultos con dengue y trombocitopenia, la transfusión profiláctica tampoco no previene el sangrado y se asocia a efectos secundarios. Ahí, perdón, porque se cortó. O efectos adversos. ¿Pero cuáles son los efectos adversos? Pues uno de ellos es la lesión pulmonar aguda, y esto a lo mejor pocos lo conocemos. Es un paciente que está, pues obviamente está delicado, pero se pone más delicado cuando a las 6 horas después de una transfusión de hemoderivado, que puede ser lo que tú gustes, plaquetas, concentrados eritrocitarios, plasma, empieza a tener datos de dificultad respiratoria, el paciente empieza a disminuir su índice de oxigenación de índice de Kirby por abajo de 300 y empieza a tener manchados radiológicos. Ese paciente en ese momento está teniendo una lesión pulmonar aguda y hay que tenerlo en cuenta porque es secundario a la hemotransfusión. Ahora, hay una guía mexicana para el uso clínico de la sangre y me tomé la libertad de poner este cuadrito donde dice qué escenarios pues ya ameritan una transfusión de plaquetas, ¿no? Entonces, específicamente en pacientes con fiebre o coagulopatía, pues lo reporta abajo de 20,000. Después hay un apartado que dice que los pacientes con fiebre, infección, hiperleucocitosis abajo de 20,000 que tengan anomalías en la coagulación como leucemia también deben ser transfundidos, y nunca menciona, por supuesto, dengue. No entra en detalles, pero pues esto creo que puede ser una buena referencia. El apoyo de esteroides, pues Cochrane hizo esta revisión exhaustiva. A veces Cochrane es como la chimortrufia, ¿no? Como dice una cosa, dice otra, pero bueno, en este caso dice que no apoyar el uso de esteroides en choque, en etapas tempranas o en el choque ya establecido. ¿Y qué hay de nuevo? Pues esto pues no es tan nuevo, es del 2021, y hicieron una revisión de los datos que pueden ser predictivos a los pacientes que le van más mal, y arrojaron estos datos que son como nuevos, como el edema periorbitario o la esplenomegalia, que habitualmente no se reporta en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces esto, con la elevación de los asuados, pues se dieron cuenta en esta N de pacientes que le iba más mal a los pacientes que lo presentaban. Otra de los problemas que tenemos con dengue, pues son las manifestaciones atípicas del dengue, ¿no? De repente, pues no sabemos si tu paciente ya puede tener una afección a otro nivel, a nivel neurológico, cardiológico o miocardiopatías, que es lo más frecuente, gastrointestinal, que puede ser incluso un fracaso hepático o osteomuscular. Y esto está nuevo, este es un término nuevo. Vean que esta publicación es de febrero de 2023, es una publicación hindú también, que tienen mucho dengue, y vean que existe este término que han acuñado, síndrome de dengue expandido, y este síndrome de dengue es aquellos pacientes que pues van a tener disfunción orgánica múltiple, ¿no? Quieren tener afección cardiológica, gastrointestinal, renal, respiratoria, hematológica y neurológica. Expandido quiere decir que ya pues el paciente se extralimitó, ¿no? de lo que le correspondía y está afectando pues diferentes sitios. Ahora voy a presentar un caso rapidísimo. Bueno, aquí el chiste era que se me fue. De 10 años, inició el 17 de agosto con vómito, contenido gastroalimenticio, una alza térmica no cuantificada, acudió con un médico particular, se documentó fiebre 39, tenía mialgias y artralgias y le indicaron paracetamol y ibuprofeno. El 21 regresó porque tenía ya dolor abdominal y náusea, fue con otro médico, le indicó ceftriaxona, una ámpula de 1 gramo intramuscular y metoclopramida. Sin mejoría, el 22 incrementó el dolor abdominal en la escala de EVA, que está mal puesto, por eso tenía un marcador rojo, porque pues él ya puede hablar, y acudió al Hospital Niño Morelense. Así ingresó, estable neurológicamente, sin embargo, tenía mal estado general. Esto es prácticamente, le copié la nota de urgencias, tendencia a la taquicardia, estado hemodinámico hiperdinámico, y aquí podemos ver que tenía cardíaca de 107 por el percentil 90, y la TA, sin embargo, no estaba abajo del percentil 50, y tenía los pulsos presentes y llenado capilar. Vean cómo
¿Qué le llama la atención de esta biometría inicial de este paciente el 22 de agosto? Claro. Y aquí tenemos la gasometría. ¿Qué les llama la atención? Pues ahí les va, ¿no? Albúmina baja, ¿no? Que nos puede sugerir extravasación. Hemoconcentración, un hematocrito sumamente elevado, en el 56% para que lo corresponde de su edad. Trombocitopenia por abajo de 20,000. Una acidosis, ¿no? Está barriendo. Y el exceso de base en menos 10 y también el lactato arriba de 2, 6.0. El paciente está críticamente enfermo, sí. Aunque no tenga hipotensión, este paciente está en un estado grave. Hicimos solamente la prueba, salió positiva y vean cómo evolucionó. Estas son también del 22 y ¿qué les llama la atención? Tenía la AST arriba de 1000. Acuérdense que un dato de gravedad es arriba de 1000, cualquier enzima hepática, AST, ALT. Recordar que la que es más específica para el hígado es la ALT. Sin embargo, las guías dicen que puede ser cualquiera, ¿no? ¿Qué otra cosa les llama la atención? Tenía coagulopatía, TP alargado, TTP también súper alargado. Y bueno, algunas otras cosas más como el sodio bajito. Esto ya fue el 23. Vean cómo seguía elevándose las enzimas y también se empezó a elevar la lipasa, ¿no? Es decir, también hígado, páncreas. Y el 23 he tomado una nueva biometría. ¿Y qué les llama la atención? Cómo baja la hemoglobina, ¿no? Es una caída súbita de hemoglobina. El paciente está sangrando por algún sitio. Las plaquetas se van recuperando, pero está sangrando por algún sitio. Estas son del 23, igual, algunas cosas como la DHL es sumamente elevada, que nos habla de destrucción celular, y la ferritina sumamente elevada, que nos habla de un estado hiperinflamatorio, ¿no? Que acuérdense que es un reactante de fase aguda también muy, muy útil. Ahora, este paciente desafortunadamente falleció. Son de los pacientes pocos que hemos tenido reportados en este año con fallecimiento, y bueno, quise ponerlo, yo con todo el respeto para el paciente, para que vieran que este paciente tuvo oportunidades perdidas desde que lo vio un médico general y lo vio de manera incorrecta, y bueno, veo aquí que hay estudiantes de medicina, y pues el propósito es que justamente pues ustedes traten de hacer las cosas mejor que otras generaciones, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas tenemos enfrente de dengue? Que ya dices, oye, ya párale, ¿no? Porque ya es un montón. Yo también ya me quiero ir. Pero bueno, el síndrome fagocítico también se ha asociado. Acuérdense que este hemofagocítico puede ser desencadenado por cualquier infección viral y entre ellos los arbovirus están presentes. Entonces, aguas porque nos puede dar algunos problemas. Y esto, vean, lo quise poner como dato curioso. Este es un review de un journal de virología e inmunología y vean la fecha cuando está. Es 2006, todavía antes de la pandemia. ¿Y qué decían ellos? Que habían visto que existía tanto para infección por dengue como infección de SARS-CoV-1, no el 2 pandémico que tuvimos, habían encontrado la producción de autoanticuerpos, ¿no? Y estos autoanticuerpos son los responsables de esta teoría de la gran desencadenante de tormenta de citoquinas proinflamatorias. Entonces, esta revisión está muy bonita. Hicieron la revisión de la coinfección entre dengue y la comparativa entre dengue y SARS-CoV-2 está sumamente bonita. Vean que arriba dice trombocitopenia y dice que pues, pueden estar bajas por esto que ya mencionaba, una supresión a nivel de la médula ósea, una destrucción plaquetaria periférica. Los dos comparten también lo mismo en cuanto a plaqueta, los dos comparten marcadores proinflamatorios muy parecidos, los dos pueden afectar la permeabilidad vascular, la afección hepática, la afección a otros niveles como el corazón, el pulmón y el cerebro. Estos son los mediadores o biomarcadores inflamatorios por excelencia que pueden también afectarnos en la baja de plaquetas, en la elevación de las enzimas hepáticas, en la elevación de los azuados y la comparativa también con algunos signos clínicos, síntomas y algunos estudios. ¿Cuál es la conclusión? Que pueden ser muy parecidos, puede haber una coinfección y los dos van a tener este fenómeno de autoanticuerpos, así que hay que tener cuidado. Y entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿la inmunoglobulina es útil o no? Si bien es cierto, las guías no lo han aprobado de forma completa, cada vez hay más, y le agradezco a Betty que no haya pasado estos artículos,
cada vez hay más publicaciones que dicen que puede ser útil, ¿no? Y pues que ha habido mejoría en pacientes que ha tenido cheque. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa, no lo estoy diciendo más, hay que individualizar los casos para ver si tu paciente puede ser candidato en un choque por dengue a la utilización de gamma-globulina. Bueno, regresando con Isabela, pues miren, le hicieron todo lo que haya habido por haber allá en Estados Unidos. Pueden leerlo ahí, antiestreptolicinas, riqueza, leptospira. Tomaron una serología para dengue, pero salió negativa al 5º día. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos interpretar ese estudio? Y ahí de al lado, ¿cuál es la respuesta? A ver, la carita, ¿dónde queda? Ahí está. Fue de forma temprana. El corte de 5 días es un día clave. Un paciente con 5 días iniciada la fiebre, los anticuerpos no se deben tomar, no son útiles, recién se están elevando escasamente. Y vean, si le tomas a esta paciente, le hicieron una nueva prueba al 8º día y una cero conversión, es decir, ya está positivo el IgM y el IgG pues, va a tardar más en elevarse. Pues hay que tener en cuenta esos días corte. Y las pruebas de estudio pues, se pueden clasificar en métodos directos que testea material del virus y métodos indirectos que pues, son a través del hospedero. Hay que tener en cuenta entonces que los primeros 5 días, métodos directos, tenemos a la mano NS1 y después los anticuerpos. Simplemente recordar que a veces pues no tenemos la tecnología y la IgM puede durar como respuesta hasta 6 meses elevada. Entonces, aguas con esto porque nos va a pasar como COVID, que decían que se reinfectaban y pues era la misma infección que seguía ahí, la PCR que podía seguir siendo positiva. Va a decir, ya me dio dengue, regreso y otra vez tengo algún síntoma en específico, dolor de cabeza, cuerpo, me hago otra serología y me sale otra vez IgM. Es decir, ya tengo otro dengue, ¿no? Segundo dengue. Entonces, aguas, hay que tener en cuenta estas cosas. Y pues criterios de pacientes en alta, a veces nos llenamos de pacientes en los hospitales por miedo, porque sí, definitivamente tenemos miedo que les vaya mal en su casa, pero hay que tener en cuenta algo muy básico, como está diciendo. Si el paciente ya no tiene fiebre, más de 48 horas, ya no está sangrando, ya tiene recuperación hemodinámica, el paciente ya tolera los líquidos, ya está en buenas condiciones, se puede ir. Todo lo demás va a tardar. Todo lo demás que no dije va a tardar. Entonces, no se llenen de pacientes en los hospitales, por favor, egrésenlos cuando sea necesario egresarlos. Y acuérdense que son un riesgo si no tienen pabellones de que estén contagiando a otros pacientes. Nosotros en el hospital niño tuvimos un dengue ahí de un paciente que llevaba días ahí, es decir, el mosquito ahí lo pescó, picó a alguien y picó a otro paciente, ¿no? Entonces tenía días ese paciente. Finalmente, la prevención que tenemos respecto a la vacuna, este estudio ya tiene tiempo, del 2016, se hizo en Salud Pública, y vean que llama la atención algo, que es la eficacia sobre los serotipos 1 y 2, que son los que están principalmente involucrados en los escenarios graves, y vean que es de 55%, 30%, es decir, una eficacia baja. Y eso fue de los primeros bemoles que dijeron, ¿sabes qué? Esta vacuna no puede ser tan buena, no nos va a dar varios problemas. Otra cosa más es que, pues, está destinada al paciente con dengue grave, y hay que estar bien seguro si no tuvo dengue ya tu paciente, porque si se la pones y no estaba seguro, le va a ir más mal a tu paciente por ponerle la vacuna. Aquí lo podemos ver ejemplificado. Vean cómo si este escenario del paciente no vacunado, un paciente vacunado sin una infección previa, en la segunda exposición, pues va a tener un color rojito de un alto riesgo de enfermedad severa. Entonces, esos son los bemoles. En nuestro país, que a veces no puedes tú mandar a pedir una serología por cuestión económica, entonces creo que van a ser los bemoles de esta vacuna. Y pues dengue en embarazo, afortunadamente no es como Zika, que sabemos que da problemas a nivel del sistema nervioso central, y pues lo que sí puede provocar es el riesgo de prematurez, sufrimiento fetal, y en la mujer embarazada, pues obviamente si tienen las plaquetas bajas, trombocitopenia y sangrados, ¿no? Con hipotensión. Bueno, y ya casi para terminar, ¿qué repelente usan ustedes? ¿Se fijan si tiene alguna sustancia que haya demostrado mayor efectividad contra el mosquito? Díganme un nombre comercial. Citronela, pues. Vivaporru, dijeron. Yo saben que uso, yo me tomo como 3 mezcales, así si el mosquito me pica, que se vaya borracho, choque borracho. No, fíjense que este repelente, todos los que vean que tiene DEET,
que es esta sustancia activa, metilbenzamida, es el que ha mostrado mayor efectividad. Desde los 50 existe, y en este estudio que se hizo, pues testeó los que tenían más tiempo de cobertura, también las concentraciones, y adivinen pues cuáles fueron los más famosos, y no es comercial porque no me paga nadie, ojalá me pagaran, pues fueron los off, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo esos 3. Había uno que decía iFly, que es como también muy comercial. Ese Fly no lo usen, y los caseros no lo usen, por favor, no les están sirviendo, y luego se quejan de por qué les pican los mosquitos, ¿no? Aparte del ácido carboxílico, pues es porque no tiene un buen repelente. Bien, ahora para los estudiantes, pues aquí les dejo esto, que es este caso de Isabela, pues lo tomé de este tutorial de CDC Train. Tiene varios cursos, aquí pueden ustedes leer que hay de entrenamiento con casos como los que puse, dinámicos. Les puede servir muchísimo para su entrenamiento. Acuérdense que el cerebro, pues hay que entrenarlo, ¿no? Y pues ya voy a terminar con esta última reflexión. ¿Ustedes cómo miden el tiempo? Los antiguos griegos tenían 2 dioses, y creo que el que nos ha como permeado hasta la actualidad, pues es Cronos, ¿no? Todos conocemos a Cronos, es un dios viejo, con barba, mal encarado, con un reloj de arena en sus manos, controlando la vida de los humanos desde que nace hasta que muere. Estamos esclavizados al tiempo, estamos esclavizados a Cronos. Vivimos siempre al pendiente de esa forma de medir el tiempo lineal. Sin embargo, afortunadamente, los griegos tenían un segundo dios que se llama Kairos. Era el dios de la oportunidad. Si lo pueden ver, tiene alas en los pies, y está peloncito de la parte de atrás, y tiene el cabello hacia adelante. ¿Por qué tiene esta representación? Porque él representa la oportunidad que tú tienes y que tienes que tomarla. Si no la agarras de frente, se te va volando, por eso no lo puedes agarrar de atrás. Y eso es en contraparte de Cronos, es decir, cuando tú no estás ensimismado pensando en el tiempo y piensas que estás frente a un momento importante, excepcional, mágico, ya sea con una persona especial, que sientes que el tiempo no pasa, ya sea que justamente estás frente a la oportunidad de aprender a través de un paciente que está sufriendo por ti para que aprendas, estás siendo fiel y leal a Kairos, estás aprovechando las oportunidades que tenemos en nuestra vida. Entonces yo les recomiendo vivir nuestra vida de acuerdo a las oportunidades valiosas que tenemos todo el tiempo con nuestros seres queridos, con nuestros pacientes, en vez de pensar que tenemos un tiempo lineal. Muchas gracias por su atención.